Jackie, yo soy la doctora del WISE, soy la pasante de medicina de la unidad de atención integral del deportista y el estudiante WALI. Ok, hoy vamos a revisar un nuevo tema que está relacionado con un video que hice anteriormente que se trata sobre el coronavirus. Vamos a empezar con lo que es, ¿qué es el coronavirus? Bueno, el coronavirus, específicamente de la palabra coronavirus, estamos hablando sobre una familia de virus. Esta es una extensa familia de virus que van a causar enfermedades tanto en humanos como en animales. Pueden ir desde un simple resfriado común hasta un síndrome respiratorio agudo, como lo que sería el SARS, o el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que sería el MERS. Eh, Específicamente ya hablando de la enfermedad, se llama COVID-19, así se llama la enfermedad, y el virus que lo causa sería el coronavirus, uno miembro de la familia de los coronavirus. Muy bien, vamos a platicar un poco ya de la historia de este nuevo coronavirus para poder profundizar un poco más. Bueno, haciendo un poco de reseña, comenzamos a partir desde el 31 de diciembre del 2019, donde se reportaron 27 casos de un síndrome respiratorio agudo grave en la provincia de Wuhan de la ciudad de Wuhan, que aproximadamente tiene unos 19 millones de habitantes. Descubrieron que estaban vinculados estos casos a la asistencia de un mercado de mariscos. A este respecto, y viendo la gravedad y considerando esto como un brote de causa desconocida, al día siguiente, o sea, el 1 de enero del 2020, fue clausurado este mercado. Y fue pocos días después, el 7 de enero del 2020, justamente las autoridades de China, las autoridades sanitarias, determinaron que este padecimiento infeccioso estaba ocasionado por una infección aguda grave en 7 pacientes que ameritaron hospitalización. Y haciéndole pruebas, determinaron que de acuerdo a su genoma y sus características morfológicas, era un coronavirus. Una semana después, el 12 de enero del 2020, ya habían 41 casos positivos de esta infección y se presentó la primera defunción. El 13 de enero se reportan los primeros casos en Tailandia y el 14 de enero en Japón. A partir de entonces, y a su pronta diseminación de la OMS y la Organización Panamericana determinaron una alerta epidemiológica. Como podemos ver, este virus se expandió de una manera muy rápida, pero ¿qué lo hace así? ¿Cuáles son sus características importantes? Bueno, ¿se trata de un nuevo virus? Vamos a conocer un poco más de ello. Aunque en teoría es un nuevo virus, la familia de virus ya era conocida desde antes. De hecho, vamos a conocer un poco de su historia. Por primera vez fue aislado el coronavirus en pollos en 1937 por Bennett y Hudson. Para ese momento descubrieron que era muy difícil cultivar y aislar en laboratorios. No se sabía mucho de él, pero por sus características al microscopio observaron que tenía forma muy parecida a una corona y por algo le llamaron coronavirus. Posteriormente, en el 1965, Tyrrell y Vaino emplearon cultivos de tejido ciliado embrionario de tráquea humana para poder reproducir el primer coronavirus in vitro y así poder conocer un poco más de sus características y su genoma. Bueno, para ese momento solo se conocían 13 especies y lograron identificar que infectaban a humanos y a algunos bovinos, cerdos, roedores, gatos, perros, pájaros y actualmente se conoce que infectan a los murciélagos. Está reconocido que estas especies pueden infectar pues, a estos individuos y en el ser humano causan infecciones de vías respiratorias y algunas infecciones gastrointestinales. ¿Desde cuándo? Pues desde siempre, solo que se había detectado a partir de 1937. Y bueno, es importante conocer un poco de la historia, ¿no? Pues en China se descubre en el 2003 lo que se nombra el SARS-CoV, que es el síndrome agudo respiratorio. Y en Saudi Arabia, el 2012,
se descubre el MERS, que es el síndrome respiratorio del Medio Oriente. Y a partir del 2019 en China, en Wuhan, se nombra el 2019 NCOVS o el SARS-CoV-2 por su parecido al primer coronavirus que se descubrió en el 2003 en China. Por eso le nombran SARS-CoV-2 y el primero que se descubrió en el 2003 era SARS-CoV. Ahora bien, miren, este es el coronavirus. Este es un virus esférico. Su tamaño oscila entre 80 y 220 nanómetros de diámetro. Tiene características de poseer en el núcleo una nucleocápside helicoidal. Es un genoma único de RNA en sentido positivo. De hecho, este tipo de virus poseen el mayor genoma de toda la familia de los vírulos que entran, entre otras cualidades, le confiere pues su alta infectividad. Otra de sus características peculiares es que posee sobre su superficie proteínas o glicoproteínas en la capa externa de la envoltura, dándole aspecto de corona. Una de esas proteínas es la proteína S, que se puede ver como espigas, esas partecitas en las que se ven rojitas. Y proteínas M que contribuyen a su aspecto en lo que es la patogenidad y su virulencia. Y algunos de estos coronavirus poseen además una tercera proteína en forma de pétalo, que esta proteína hace que tenga una semejanza en la virulencia como el virus de la influenza. Bueno, ya hablando un poquito más de su replicación, pues no es muy diferente a otros virus respiratorios, puesto que requiere de un receptor específico para penetrar a través de las células ciliadas del epitelio respiratorio de los pulmones, y ahí es donde se apodera del genoma de la célula. Pues tiene una replicación, replica ahí su información genética, en este caso pues es ARN de su cadena lineal, y es aquí es muy importante recalcar que su replicación en el citoplasma madura en el retículo endoplasmático y en el aparato de Golgi, y a partir de ahí salen por gemación. Bueno, miren, esta imagen me encanta porque aquí podemos ver un resumen de todo. Aquí podemos ver cómo se divide el orden, ¿no? El orden es el nido virales de la familia, pues, de Coronaviridae, de la subfamilia Cunoviridae. Existen 4 géneros que se conocen como alfa coronavirus, beta coronavirus, delta coronavirus, gamma coronavirus. Aquí podemos ver en la parte de arriba cuáles son sus reservorios. Por ejemplo, los alfa coronavirus y los beta coronavirus tienen los reservorios que pueden ser el ganado, bovinos, porcino, animales de compañía como son gatos, perros y los murciélagos. Y los delta coronavirus, pues se transmite, sus reservorios pues únicamente son las aves y se transmite solo en aves. Los gamma coronavirus se transmiten solo en aves y en grandes mamíferos marinos. Ahora, el problema son los alfa y los beta coronavirus, debido a que por mutaciones ya pueden transmitirse a los hombres, o sea, a los humanos. Existen varias especies, ahí están puestas, están las subespecies COV0C43, SARS y MERS. Como podemos ver, el SARS o el síndrome respiratorio agudo es un beta coronavirus junto con el MERS. Aquí podemos ver su origen del SARS, como había mencionado, en China 2002. La letalidad es de 9.5%, casi un 10%. Y el MERS, que se descubrió en el 2012 en Arabia Saudita, tiene una letalidad de 34.4%. Ahora, del lado derecho, en el cuadro verde, podemos ver que aquí está el beta coronavirus, que es el actual, que es el 2019 nCoV-B, que actualmente es una infección respiratoria por el nuevo coronavirus identificado en el 2019, y su origen, como ya había mencionado, fue en Wuhan, China. Seguro se preguntarán qué es lo que pasa para que un animal transmita una enfermedad al humano. Se cree que existe algo que se llama spillover,
que es el paso de la enfermedad del animal al humano. Hay ciertos factores, como lo que serían las mutaciones genéticas del virus, que hacen que suceda esto. Se sabe que el SARS-CoV, el primero que pasó en China en el 2003, fue por los gatos y el MERS-CoV, que fue en Arabia Saudita, se transmitió por los camellos. Ahora, el nuevo coronavirus no se sabe a ciencia cierta cuál fue el animal que lo transmitió, pero se cree que fue los murciélagos. Y bueno, para que no cause duda, en los animales domésticos como los perros y los gatos, es importante saber que tanto como los gatos como los hurones pueden transmitir la infección a otros animales, pero de la misma especie. Sin embargo, no existen datos probatorios de que estos animales puedan transmitir la enfermedad a los seres humanos y propagar el COVID-19. Pues la enfermedad de COVID-19 se propaga principalmente a través de las gotitas que se despiden de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Sin embargo, debo hacer mención que la información que estoy transmitiendo actualmente está puesta en el julio 2020 y la OMS sigue recomendando que las personas enfermas de COVID-19 y las personas de riesgo limiten el contacto con animales de compañía y otros animales. En el manejo y cuidado de los animales siempre se deben tomar medidas básicas de higiene, a saber, lavarse las manos después de manipular animales, su comida o sus artículos, así como evitar besarlos, dejar que nos laman o compartir comida. Es muy importante que toda la información que estamos recibiendo actualmente puede cambiar conforme pase el tiempo y esta información puede quedar obsoleta en algunos meses. Pero bueno, ahora hablemos sobre el aspecto de la incubación del virus. ¿Qué nos referimos con incubación? Pues es el tiempo que va a transcurrir entre la infección y la aparición de los síntomas. Aquí podemos ver la comparación de varios virus que podemos ver cuánto tiempo dura este periodo y en la parte de arriba podemos observar al nuevo coronavirus, que es el 2019 nCoV, y su infección normalmente puede ser de 6 a 12 días. Sin embargo, la OMS también menciona que puede ser de 1 a 14 días de periodo de incubación. En la parte de abajo podemos ver los dos síndromes que son el MERS y el CoV, que se descubrió en el 2012, y el SARS-CoV, que es el más antiguo, que es el que se descubrió en China en el 2003. Y en la parte de abajo, el sarampión. Miren cómo el MERS tiene un periodo de incubación de 2 a 14 días, el SARS tiene de 3 a 10 días y el sarampión de 10 a 14 días. En la parte derecha podemos observar la capacidad de contagio que tiene este coronavirus, ¿no? Comparado con virus más conocidos como son el sarampión, la viruela, la poliomielitis, la papera e incluso el SIDA, ¿no? Podemos ver que su periodo, su contagiabilidad es de 1.4 a 2.5. Sin embargo, hay que hacer mención que la tabla que está puesta en la imagen es una tabla del 23 de enero del 2020. Actualmente, la contagiabilidad de este virus es muchísimo mayor, por algo ahorita estamos en una pandemia. Y las cifras, conforme pasa el tiempo, van a ir cambiando, así que podemos ver en el futuro que lo que estamos viendo actualmente sea muchísimo más alto y hay que estar revisando constantemente los informes del gobierno para informarnos de lo actual. Vamos a hablar un poco de los síntomas que van a estar involucrados con la enfermedad de COVID-19. Los síntomas que van a estar relacionados con la enfermedad de COVID-19 van a ser muy generales, ¿ok? Pueden abarcar aspectos tanto respiratorios como síntomas gastrointestinales. Los síntomas más habituales que vamos a encontrar van a ser tos seca, fiebre. La fiebre va a venir definida como una elevación de la temperatura mayor a 38.3 centígrados y también vamos a encontrar lo que es cansancio, malestar general. También vamos a encontrar otros
síntomas que van a estar relacionados con la enfermedad de COVID-19. La congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, dolor de garganta, la pérdida de la sensibilidad al gusto, a los olores. Otro síntoma también relacionado con la enfermedad de COVID-19 es lo que es la diarrea. También puede haber cambio de coloración en las puntas de los dedos. En general, son muchísimos síntomas que tienen que ser identificados tanto como por la persona como también por el médico. ¿Okay? Por eso es muy importante esta parte en la que voy a mencionar que qué tenemos que hacer si alguno de nosotros presenta alguno de estos síntomas. ¿Qué va a pasar si uno presenta los síntomas de COVID-19, no? O bueno, en este punto hay que hacer hincapié en el que hay que diferenciar entre los síntomas leves y síntomas graves. ¿Okay? Síntomas graves ya sería considerando que uno presente dolor en el pecho, dificultad respiratoria, o sea, dificultad respiratoria lo vamos a poder categorizar como algo que se llama disnea, que es la sensación de que no podemos respirar. En ese caso, tenemos que acudir urgentemente a lo que es un servicio de urgencias de alguna unidad médica. ¿Okay? En el caso de que uno presente síntomas leves, lo importante es llamar a los números de emergencia que van a aparecer de este lado y ahí nos van a proporcionar orientación médica de si realmente necesitamos atención médica o si no lo necesitamos. Y en el caso de que la probabilidad sea muy alta de tener COVID-19, se te hará la prueba específica para lo que es el coronavirus. Ok, es buen momento para que expliquemos la diferencia entre lo que es distanciamiento social, cuarentena y aislamiento. Bueno, el distanciamiento social lo que significa es separar a una persona de otra persona a una distancia. Por ejemplo, separar a una persona de otra a 1,5 metros de distancia es lo que se considera lo que es distanciamiento social, lo que diríamos la sana distancia. La cuarentena significa separar a las personas sanas de las demás que podrían estar infectadas. Es por decir, separar a las personas de sus actividades normales. Si no van a trabajar, si dejan de hacer sus actividades comunes y se quedan en casa, así podemos evitar que las personas sanas se infecten o que las personas que probablemente podrían estar enfermas pero no presentan síntomas infecten a las demás. En el caso del aislamiento, se refiere a que una persona infectada, o sea, que está enferma y que presente los síntomas, se separe de los demás por 14 días, es la recomendación. De esta manera, hacemos que esta persona que está infectada no infecte a las demás personas. Entonces, dejando claro estos conceptos, podemos continuar. Ahora es el momento para que conozcamos las pruebas diagnósticas que se pueden realizar para el coronavirus. Bueno, existen muchas subclasificaciones, pero la vamos a poder clasificar de dos maneras. La PCR, que significa la cadena de reacción de polimerasa, que esta es completamente específica del coronavirus. Lo que hace es ver la secuencia del ADN del coronavirus y detectar si es ese o si no lo es. REP o la cadena de reacción de polimerasa va a ser la prueba de elección para el diagnóstico. Y bueno, del lado derecho podemos encontrar las dos pruebas que actualmente se perciben, son los anticuerpos inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. Bueno, para explicar esto hay que entender un poco lo que es inmunología, pero en resumen, para que sea más fácil de entender, se trata de una respuesta de nuestro cuerpo al virus. Es decir, no detecta la presencia del virus como tal, como es lo del PCR, sino detecta los anticuerpos que son generados por nuestro cuerpo hacia el virus. Entonces, dejando claro esto, podemos observar esta gráfica, donde podemos ver en la parte de abajo, que son los días desde la infección, y en la parte de arriba, cada periodo que pasa, ¿no? El primer periodo es el periodo asintomático, es el periodo de incubación, ¿no? En el que no tenemos ningún síntoma.
Y a partir de ahí tenemos una línea que habla sobre el inicio de los síntomas, esta línea azul, ¿no? Y aquí podemos ver en verde y en rojo cada anticuerpo, o sea, la respuesta de nuestro cuerpo al virus, ¿no? El primer inmunoglobulina o el primer anticuerpo que se va a generar va a ser la inmunoglobulina M. Esa es la respuesta inmediata, ¿no? Entonces, a partir del séptimo día, como pueden ver, antes del inicio de los síntomas, antes del pico del inicio de los síntomas, se va a empezar a producir y hasta los 14 días vamos a podremos ver la respuesta mediante el anticuerpo de inmunoglobulina G. Ahí está en la tabla, ¿no? O sea, más o menos en la remisión de la enfermedad y en el periodo de convalecencia es donde más fuertemente vamos a tener la secreción de inmunoglobulina G. Les voy a explicar un poquito la diferencia entre inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. La inmunoglobulina GM es la respuesta de nuestro cuerpo inmediata y la inmunoglobulina G nos habla de que nuestro cuerpo alguna vez estuvo infectado de esa enfermedad. Por lo tanto, el anticuerpo de inmunoglobulina G no lo podemos hacer el primer día que estamos infectados porque no va a estar hasta que remita la enfermedad y quede ese recuerdo de que alguna vez estuvimos infectados, entonces ahí podremos ver que haya elevación de la inmunoglobulina G. Bueno, ya para finalizar, vamos a tener esta tabla donde se resume muy bonito el diagnóstico de la infección por el SARS-CoV-2 o el virus del nuevo coronavirus. Vamos a ver del lado izquierdo la prueba que es PCR, la reacción de cadena de polimerasa, la específica, y del lado derecho se subdivide en inmunoglobulina GM y la inmunoglobulina G. Si las tres están negativas, habla de que el diagnóstico es negativo. La PCR positiva, pero las inmunoglobulinas están negativas, significa que solo estamos hablando de la fase inicial de la infección. Si la PCR es positiva y la inmunoglobulina GM es positiva, estamos hablando entonces de la infección temprana. Ahora, si la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina GM y la inmunoglobulina GG están activas, o sea, están positivas, hablamos de que la infección está activa y ya hay un recuerdo de ella. Recuerden que la inmunoglobulina GM nos está hablando de que todavía hay presencia de anticuerpos en una respuesta inmune en ese momento de la infección. Ahora, cuando esta inmunoglobulina GM esté negativa, entonces ya nos está hablando de una infección avanzada, o sea, se refiere en tiempo del avance. Y entonces esta persona muy probablemente ya no presente síntomas, ya está en convalecencia. Y bueno, hay tres opciones en las cuales puede haber un falso negativo de la PCR. En el caso de que la inmunoglobulina GM esté positiva, entonces estamos hablando de que tenemos que repetir esa prueba de PCR. Ahora, la enfermedad en evolución significa que la inmunoglobulina GM esté activa y la inmunoglobulina GG esté activa. Y la fase de resolución significa que la PCR ya estará negativa porque ya no hay respuesta al virus, porque ya no lo tenemos, y ni tampoco vamos a tener la inmunoglobulina GM porque esta es la respuesta inmune inmediata al virus, ya no estará, y solo tendremos la inmunoglobulina GG que nos habla de que estuvimos infectados, pero ya no lo estamos. Creo que una pregunta muy importante que siempre me hacen mis pacientes es cómo puedo protegerme, qué es lo que tengo que hacer para prevenir, cómo puedo hacer yo para no infectar. Lo muy importante es evitar tocar los ojos, la nariz y la boca. ¿Ok? Las manos tocan superficies que pueden estar contaminadas, que contengan el virus, y una vez contaminadas las manos, transfieren el virus a los ojos, a la nariz, a la boca, y desde ahí el virus puede entrar a nuestro cuerpo, ¿ok? Y causarnos la enfermedad. Entonces hay que evitar eso. Yo sé que es muy sencillo y es inconscientemente, pero hay que estar tratando de pensar que no debo estar tocándome la cara. Es importante hacer énfasis en que el lavado de manos es una de las prioridades que tenemos para que podamos prevenir tanto el contagio como para evitar la propagación del virus.
recomendación muy importante que tenemos que tener en cuenta es cubrirnos la boca con el codo de esta manera o con un pañuelo en el caso de que nosotros llegásemos a estornudar, ¿ok? O toser, ¿va? Y si en el punto en el que si nosotros utilizamos un pañuelo, lo que tenemos que hacer es desechar ese pañuelo en la basura, ¿ok? Y no tener contacto ni nadie toque ese pañuelo. Sin embargo, si tenemos la probabilidad de que estemos infectados, lo que necesitamos hacer es aislarnos, quedarnos en casa, el uso de la mascarilla en caso de que llegamos a necesitar realmente salir y limpiar todos los objetos que utilicemos, pero sobre todo las medidas de aislamiento son la prioridad en las personas que tengan una probabilidad de que estén infectados. En el caso de los lugares concurridos, la recomendación a nivel mundial es que evitemos los lugares concurridos, donde concurrido se refiere a que haya mucha gente. Entre más gente, pues más probabilidad de que alguna otra persona tenga el virus. Y si no respetamos la sana distancia, entonces muy probablemente podemos contraer el virus. Tener una sana distancia, 1,5 metros entre una persona a otra es una prioridad porque así disminuimos, ¿se acuerdan del alcance que puede llegar a tener una gotita de flush a la otra persona? Entonces esa distancia es más, mucho menos la probabilidad de que se infecte a la otra persona si la distancia es mayor, ¿ok? Entonces de más distancia, más probabilidad de protegerte a ti y de proteger a los demás en caso de que estés infectado. Una pregunta que también me han mencionado es ¿cuánto tiempo transcurre entre la exposición del COVID-19 y el desarrollo de los síntomas? Esto va de la mano con lo que ya había explicado de el tiempo de incubación, ¿no? O sea, el tiempo que transcurre entre la exposición de COVID-19 y el momento en el que comienzan los síntomas suele ser alrededor de 5 días. Pero puede variar porque el periodo de incubación es desde 1 hasta 14 días, entonces puedes presentar síntomas desde los 5 días hasta incluso hasta los 14 días. Bueno, ya como resumen y para finalizar, el virus del nuevo coronavirus se transmite mediante las gotitas de flush que ya habíamos explicado. Son las gotitas que expulsamos mediante cuando hablamos, cuando tosemos o estornudamos. Para evitar esto se emplean las medidas de distanciamiento social, la cuarentena y el aislamiento. Ahora, las otras medidas que podemos hacer para prevenir el contagio es el uso del pañuelo en caso de que nosotros estornudemos o tosamos o utilizar el codo. Eh, También están las medidas más importantes como son el lavado de manos, que es sumamente importante y debemos hacerlo constantemente, al igual que la limpieza de todos los objetos que podamos tocar para que evitemos el contagio. También está el uso de la mascarilla para evitar la diseminación del virus y también cocinar nuestros alimentos a hervir en el agua también puede ayudar a evitar el contagio del virus en caso del consumo de alimentos. Todas estas medidas y todo lo que hacemos es sumamente importante para evitar la propagación del virus y ayudar a los médicos a esta lucha que tenemos ahorita de pues el coronavirus, ¿no? Esta nueva enfermedad que está causando pues muchos estragos hoy en día. Siempre hay que recordar la sana distancia y quedarnos en casa para evitar la diseminación del virus. Es lo más importante que tenemos que respetar para que podamos luchar contra esta enfermedad y pronto poder regresar a nuestras actividades normales como lo solían ser y recordar que si presentamos algún síntoma leve o presentamos algún síntoma grave, llamar a los números de emergencia y se nos hará la prueba indicada y la atención médica necesaria. Yo creo que ya revisamos varios puntos de lo que es el COVID-19, la enfermedad. Sin embargo, si queda alguna duda o algo que no haya quedado claro, siempre pueden contactarme. Busquen la información que se publica en la página de la OMS, de organizaciones mundiales que estén aprobadas.
y no confíen en toda la información que se proporciona nada más en internet o en Facebook o todas las cadenas de WhatsApp. Ya lo había dicho antes. Así que eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Bye.